Ok, chicos, muy buenas tardes con todos. Es un placer dar inicio a esta primera conferencia del año 2026. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarme ante ustedes como director del área de conferencias del capítulo de la IEEE PESUNAC 2026. Actualmente curso el cuarto ciclo de universitario de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Mi nombre es Alexander Malca Peralta. Como ya les mencioné, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener a cargo la primera conferencia titulada por el potencial geotérmico que aún no aprovechamos, a cargo del ingeniero Francis Cuesta Ríos. En esta oportunidad es un ingeniero en gas natural y petróleo con maestría en ingeniería energética, con especialización en energía geotérmica. También cuenta con un MBA ejecutivo y un diplomado en gestión de proyectos ambientales, complementado con formación especializada en hidrocarburos y energías alternativas. Con 9 años de experiencia en el sector energético, ha colaborado con empresas líderes en Perú y ha contribuido en iniciativas de investigación. Recordarles que en esta oportunidad, eh, antes de dar pase aquí al ingeniero, se les va a enviar un link de asistencia antes de finalizar la exposición. Se les va a mantener, en este caso, con micrófono y cámara apagada. Luego se les va a dar permiso también al finalizar, se les va a dar permiso al chat al finalizar la conferencia para que se realicen sus respectivas consultas. Sin más que decir, doy pase al ingeniero Francisco Cuestas. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias al equipo 10 de la Universidad Nacional del Callao por la invitación y pues gusto con todos los oyentes que pues este tema de interés acerca de la energía geotérmica que nos permitirá entender y tener un panorama acerca de esta energía en el Perú, ¿no? El por qué aún no se aprovecha, por qué todavía no se desarrolla, aunque ya hay exploración, pero sin embargo no se procede, ¿no? Bueno, en esta parte yo le he titulado la ponencia como la energía de subsuelo peruano, el potencial geotérmico que aún no aprovechamos. Bueno, en esta parte vamos a ver mm, cuatro puntos que vamos a ver una pequeña introducción y contexto de la energía geotérmica. Luego vamos a ver los fundamentos de la energía geotérmica y su funcionamiento, potencial geotérmico en el Perú y el impacto ambiental y social de la geotermia, ¿no? Y dentro de estos cuatro vamos a desglosar algunas definiciones que son importantes para poder entender el tema, ¿no? A dónde queremos aterrizar. Bueno, para entender vamos a hacer la definición de la energía geotérmica, algo breve, algo resumido, no nos vamos a enfocar mucho esto, pero creo que esta definición de gradiente geotérmico es muy importante para poder entender con claridad la energía geotérmica, ¿no? Por ejemplo, el gradiente geotérmico nos dice que la energía geotérmica es el calor interno de la Tierra aprovechando mediante la extracción de la energía térmica almacenada en rocas y fluido de la corteza terrestre, ¿no? Sabemos que en el subsuelo existen rocas permeables, impermeables, digamos, permeables que son tipos almacén, que almacenan fluido como el petróleo, agua subterráneo, salmuera. Y hay otras rocas impermeables que impiden el paso de estos fluidos, o sea, que salgan a la superficie, ¿no? Y se queden entrampados. Asimismo, también está el calor del subsuelo. Sabemos, por ejemplo, en la imagen de acá, vemos la Tierra que está dividida por la corteza, litósfera, manto, núcleo externo, núcleo interno, y podemos ver que la gradiente geotérmica, digamos que la temperatura va en aumento conforme va aumentando la profundidad, o sea, de la corteza hasta el núcleo interno. Y vemos que en la corteza está a temperatura de ambiente, pero ya cuando llega cerca al núcleo interno, la temperatura es mayor a 5000 grados Celsius, ¿no? Es una energía o cantidad enorme, ¿no? Entonces sabemos que este calor se origina por el gradiente geotérmico que corresponde al aumento de temperatura con la profundidad. Recuerden este número, ¿no? Que el promedio de la gradiente geotérmica a nivel global va de 25 a 30 grados Celsius por cada kilómetro. ¿Qué quiere decir? Por cada 1000 metros la temperatura se va incrementando entre 25 a 30 grados Celsius, ¿no?
y que se produce un flujo de calor del interior de la terrestre hacia la superficie, ¿no? Vamos a ver que el magma líquido en el interior de la Tierra va a estar en constante, digamos, va a estar en constante movimiento, y eso por eso que tenemos también el tema de las placas tectónicas, el por qué ocurren los terremotos o los temblores. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco porque son manifestaciones de la energía geotérmica. En zonas donde hay, digamos, fenómeno de de exuducción, así como también la presencia del anillo del fuego. Ya, entendido esta definición, luego tenemos que tener presente la segunda definición muy importante que lo conocemos como concepto de place. Un play, pues, es un conjunto de condiciones geológicas que indican el potencial de recursos, tanto de minerales, hidrocarburos o geotermia, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver en la primera imagen un reservorio petrolero o un sistema petrolero en sí en conjunto, donde tenemos un reservorio petrolero donde hay gas, petróleo y agua, una roca reservorio de almacén, y también hay una roca sello impermeable que impide la salida. Entonces es un entrapamiento. Pero ¿cómo se genera esto? El petróleo se genera a profundidades donde existen altas presiones y temperaturas, y de acuerdo a estas condiciones, pues la roca madre comienza a hacer una reacción química y pues comienza a migrar, ¿no? Y luego se va almacenando en la parte de la roca reservorio, que es como una roca almacén. En el caso, por ejemplo, de la geotermia, tenemos similar a la de un sistema petrolero, tenemos, por ejemplo, un sistema donde también hay una roca reservorio donde se almacena agua, también vapor de agua. Tenemos una roca impermeable, ¿no? Que impide el paso de los fluidos, ¿no? Y pues tiene una fuente de calor, ¿no? Tiene una fuente de calor cerca donde este transmite o sea energía a los fluidos que está en el subsuelo. También tenemos afloramientos geotérmicos como son los geysers, pozas de lodo caliente, y también tenemos que tener nuestra zona de recarga. En este caso, las montañas donde comienzan las precipitaciones, y pues en conjunto es un sistema geotérmico. Por ello, por ejemplo, en los play geotérmicos pueden ser de convención, donde el calor asciende mediante el movimiento de fluido, ¿no? Tenemos la convención del movimiento de fluido caliente y frío, o de conducción, donde el calor se transfiere, ¿no? De acuerdo a la porosidad, la permeabilidad y presencia de fluido en el reservorio, ¿no? Porosidad son los poros que hay en la roca, y la permeabilidad es cuando el fluido comienza a moverse dentro del reservorio, ¿no? Es como una esponja que nosotros tenemos, puede estar seca y cuando le llenamos de agua, pues sigue siendo una esponja, pero dentro de él contiene un fluido, ¿no? En este caso puede ser eh, agua, ¿no? Un caso práctico de la vida cotidiana. Bueno, teniendo presentes esos dos conceptos y recordando las imágenes y la definición de gradiente geotérmico y play, entonces tenemos acá, por ejemplo, lo de convección, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la energía geotérmica en sí, conocemos a los recursos geotérmicos que están asociados a los volcanes, como en el sur del Perú tenemos las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, y en la parte centro, pues Churín, ¿no? Y en la parte norte, Cajamarca, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos están asociados a las cordilleras de los Andes, y en la cordillera de los Andes hay mayor presencia de volcanes, ¿no? Específicamente más en la zona sur. Por ejemplo, acá tenemos zonas volcanes, tenemos aguas subterráneas calientes debido a que el magma, ¿no? En este caso, le transfiere o sea de calor a estas aguas. Igualmente puede ser volcanes activos, inactivos, y también en rocas donde, pues, cerca de ellos, pues, hay fallas, y cerca de ellos hay un- una fuente térmica, y pues también hay el tema de la extensión, ¿no? Y se van formando fisuras donde podemos ver afloramientos geotérmicos, ¿no? Y eso mayormente ocurre en el sur del Perú, ¿no? Que muchos nos familiarizamos con eso por cercanía, por ejemplo, en Arequipa, que está el volcán Misti, ¿no? Recursos geotermales sí existen. Y lo otro que muchos desconocen, ¿no? Acá, bueno, los profesionales en el Perú desconocen este tema de la energía geotérmica por conducción, ¿no? Mayormente se da en roca de basamento cristalina. Lo explico brevemente para no
abordar mucho estos temas, solamente para entender los conceptos, que es una roca pues que transmite calor, ¿no? Son rocas conductoras de calor. Por ejemplo, acá está la roca basamento, también lo conocen como crackton. Y nosotros tenemos el cracktón amazónico, como existe en cracktón norteamericano, cracktón australiano, cracktón africano, ¿no? Cada continente tiene un pedazo de este cracktón debido a cuando era la Pangea, pues en la Pangea existía un solo cracktón y cuando ya se dividieron los continentes, pues cada quien se llevó un fragmento de ese cracktón, ¿no? Entonces, una vez estos cracktons se van depositando sedimentos y se van formando los reservorios como anteriormente vimos. En el caso, pues, existe la cuenca de antepaís. eh, Normalmente en zonas donde existe el fenómeno de subducción, cuando una placa tectónica se va hundiendo sobre otra placa tectónica, en este caso, la placa de Nazca se va hundiendo a la placa sudamericana. En este caso, pues, se forman montañas y que acá también como que comprimen el cractón, se va formando fallas y pues se van depositando los sedimentos, ¿no? En esta parte donde es el cinturón montañoso comienzan las precipitaciones, son zonas de recarga y vemos pues que por isotermas tienen temperaturas debido a la profundidad, como vimos, a la gradiente geotérmica. Igualmente acá vimos otro de tipo basamento, tenemos la capa térmica aislante, pero tenemos una roca conductora de calor. Vemos las líneas rojas isotérmicas y tenemos la sobrecarga de los sedimentos, ¿no? Esos son los dos tipos de play, geotérmicos que debemos conocer, las que están asociadas a volcanes, como en el sur de Perú, y en este caso lo que es por conducción, ¿no? Que lo vamos a ver en relación al crack. Luego tenemos los fundamentos de la energía geotérmica, que son, en esta parte tenemos los sistemas geotérmicos, que tal vez los familiarizamos ya con la parte geográfica. Por ejemplo, tenemos los sistemas magmáticos, volvemos a repetir en el sentido de que están asociados a los volcanes, los sistemas de roca seca caliente que están asociados a los crackton, donde no hay fluido, pero sí hay una buena conducción de calor. Tenemos los sistemas geotérmicos marinos en las dorsales oceánicas, en el lecho marino tenemos también volcanes subterráneos. Tenemos sistemas geoprovisados que están a altas presiones y altas temperaturas, en la profundidad del subsuelo. Tenemos sistemas hidrotermales que son los más conocidos, los más estudiados, los más explotados, ¿no? De aguas subterráneas, pero que tienen cierta temperatura. Y luego tenemos los sistemas de agua caliente asociados a campos petroleros, ¿no? Este estudio último recién se ha integrado al tema de los sistemas geotérmicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta parte de la Amazonía peruana, en Loreto, y en otras partes del mundo existen que se produce petróleo con agua. Entonces, mientras ya se va explotando, se va extrayendo todo el petróleo, va quedando gran parte del agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Abandonar el pozo dejando el agua o salmuera en el subsuelo, ¿no? La gran cantidad de agua que se puede aprovechar, en este caso porque tiene temperaturas que bordean los 100 a 110 grados Celsius, ¿no? Por eso que esta parte se ha unido a la definición de sistema geotérmico, que consiste los hidrocarburos con la geotermia. Luego tenemos los usos directos de la geotermia, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros nos interesamos mucho. ¿Por qué? Porque gracias a la variación de temperatura que existe, un rango de temperatura, la geotermia se puede aprovechar de diferentes maneras, no solamente para generar energía eléctrica, sino se puede utilizar como bombas de calor geotérmicas. Tenemos dos, digamos, diagramas que son los mismos. Uno es el diagrama de Lindner y otro es otro diagrama, pues, creado por la UNAM de México, que hicieron también eh, su inventario en el sentido de cómo aprovechar la energía geotérmica por rango de temperatura. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá está en grados Fahrenheit y Celsius y acá está en grados Celsius. Bueno, cuando tenemos en 4 grados Celsius, acá también podemos ver, se aprovecha con bomba de calor geotérmica, tanto para calefacción, refrigeración. Luego también tenemos cuando tenemos a 66 grados Celsius, pues para secado de frutas, muy importante porque sabemos que hay frutas que contienen bastante agua y pues con el tiempo, si no se aprovecha esa fruta, pues puede malograrse, ¿no? Debido a la descomposición de la materia. En el caso, pues se deshidrata la fruta, se extrae todo el agua y es como el fruto seco, ¿no? Incluso es de mejor alimento. También se puede cultivar hongos a una temperatura de 66, carbonatación de refresco, invernadero, ¿no? Y fertilización de suelos, que es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que cada, digamos, fruto o alimento que se cosecha, pues
tiene su estación, ¿no? Y depende mucho de la estación, las estaciones de los años. Entonces, un invernadero hace que la temperatura esté constante y pues se pueda tener de manera constante la producción del alimento que nosotros queremos. En este caso, pues, fruta, tubérculos. Entonces, tenemos la cosecha constante, ¿no? Lo otro, por aquicultura, puede ser criadero de peces, que pues se puede aprovechar temperaturas de, digamos, en promedio de 38 grados Celsius y puedes tener criaderos de truchas, criadero de paiche, de tilapia, ¿no? Que es muy importante porque a veces los pececitos cuando quieren reproducirse necesitan una adecuada temperatura, por ejemplo, del agua para que pueda suceder ello, ¿no? Buscan su zona específica, ¿no? Y también tiene por balneología, ¿no? Balneología lo hemos visto mucho en el Perú, por ejemplo, los baños termales del Inca, en Cusco, en Cajamarca, incluso en Arequipa también hay baños termales, y también en Churín, ¿no? La más conocida en Lima. También tenemos, pues, como vimos, el secado de fruta, también tenemos otro secado de cebollas y ajos, porque el alimento que contiene agua, pues más fácil de echarlo a perder. Lo otro también tenemos lo que es la producción de biogás, producción o obtención de agua caliente, calefacción de suelos, ¿no? Y producción de etanol y biodiesel, ¿no? De acuerdo al rango de temperatura. Y lo principal, pues, ¿no? La generación de electricidad, ya sea con centrales geotérmicas binarias, que lo vamos a detallar gráficamente para entenderlo mejor. Y luego tenemos centrales geotérmicas de vapor seco y flash y recuperación de minerales, ¿no? Como el litio, oro, otros minerales de tierras raras, incluso pues también en la producción de hidrógeno verde, ¿no? Porque la geotermia está en el grupo eh, de energías renovables, ¿no? Energía verde. ¿No? Dependiendo también del rango, puede ser solicitar una temperatura de 160, 150, pero en cambio las de ciclo binario pueden llegar a utilizar o necesitar temperaturas de 95 grados Celsius, incluso ya la tecnología ha avanzado que puede llegar hasta 75 grados Celsius, ¿no? Es muy importante. Y acá también en este gráfico podemos ver a detalle, ¿no? Los usos directos de la geotermia, cómo la temperatura pues puede ayudar a hacer industria, ¿no? Que necesitamos en el día a día. Bueno, acá podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos los baños termales de Churín, que es como tipo turismo y sabemos que el turismo genera ingresos, ¿no? Lo otro tenemos la bomba de calor geotérmica, como vimos, tanto para refrigeración en una zona calurosa y en la calefacción en una zona fría, ¿no? En las heladas, por ejemplo, de los Andes se puede utilizar la bomba de calor geotérmica para calefaccionar un lugar, incluso para también proteger a los animales de las heladas, ¿no? A los vacunos. Y pues también tenemos el secado de madera, con el vapor geotérmico se puede obtener eso. Y luego, como vimos, lo que es la deshidratación de alimentos, alimentos que contienen grandes cantidades de agua, también como turismo, la biología, y estas aguas termales son medicinales, invernaderos, calefacción y implementación de casa y energía eléctrica, ¿no? Y lo último, pues, ¿no? Esto como mi trabajo de investigación de tesis es pues el tema de la recuperación de minerales, en este caso pues dependiendo de la ubicación geográfica y dependiendo del recorrido de las aguas del subsuelo, las almueras y el contacto de las rocas por el proceso de lixiviado, podemos obtener el mineral que en mayor concentración. En este caso se obtuvo silicia amorfa de mayor porcentaje y pureza, ¿no? Y ustedes pueden ver el mineral que se obtiene de esa salmuera, el resultado. Y luego acá tenemos los tipos de generación de planta geotérmica. Ya sé que es más de su interés. Ustedes como parte del capítulo estudiantil de energía eléctrica, pues acá tenemos la planta vapor, ¿no? Planta que utiliza vapor de agua caliente, ¿no? Tenemos el proceso de producción, extraemos el vapor, pasa por una serie, claro, para poder extraer los sedimentos o partículas de agua para evitar que dañen la turbina. Y sabemos, ¿no? Por principio de generación eléctrica de la turbina, pues acciona las paletas y este comienza a través de un generador, un rotor y un extractor, crea un campo electromagnético y crea la energía eléctrica, ¿no? Se transforma la energía mecánica en energía eléctrica y pues nuevamente lo que se extrae en caso de vapor ya se vuelve líquido y nuevamente se comienza a inyectar, ¿no? Y vemos que el principio de generación eléctrica en todos los casos es lo mismo para la hidroeléctrica, la térmica, la nuclear, la geotérmica, la biomasa, ¿no?
a excepción de la energía solar o fotovoltaica, pues, ¿no? Que utiliza el principio del efecto fotoeléctrico, ¿no? Lo demás, pues, es el mismo sentido, el extractor rotor, el generador y genera energía eléctrica. El caso, pues, de una turbina flash, pues, en este caso, la planta que convierte agua caliente en vapor, sale líquido, pero hace su punto de flasheo, donde se obtiene vapor, pues, y este vapor, pues, igual que la planta de vapor acciona la turbina y nuevamente ese vapor se condensa y se vuelve líquido y se reinyecta, ¿no? Y nuevamente a través del extractor y rotor genera un campo electromagnético y genera energía eléctrica. Pero ahorita donde estamos más enfocados en la planta geotérmica binaria, ¿no? Y también lo utiliza mucho este principio del ciclo combinados, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? La tecnología ha ido avanzando en la industria geotérmica, ¿no? Que utiliza fluidos intermedios para generar energía, ¿no? Tengo el pozo, extraigo agua caliente, en este caso tal vez ya no hay vapor, solamente es almuera caliente, lo cual a través de un intercambiador de calor al fluido de trabajo, al fluido secundario, pues le transfiero energía y este se vuelve vapor debido a que su temperatura de ebullición es menor, ¿no? Puede ser a 20, 10 grados Celsius y interactuando en el intercambio de calor sale en forma de vapor y acciona la turbina y genera pues energía eléctrica y nuevamente sigue el ciclo, ¿no? Y esto es importante porque el ciclo es cerrado y todo lo que se extrae se inyecta, ¿no? Y se utiliza el fluido. Bueno, continuando, tenemos el potencial geotérmico en el Perú. Vemos que este se le conoce como el anillo del cinturón del fuego, donde se da el fenómeno de subducción, donde una placa se hunde bajo la otra. En nuestro caso, pues nos interesa la placa de Nazca con la placa sudamericana, donde la placa de Nazca pues se va hundiendo en la placa sudamericana, que era la montaña, la cordillera de los Andes. Es por eso que estamos en una zona sísmica, ¿no? Y ahora último ha habido muchos temblores, ¿no? Igualmente, pues en la zona de México, Estados Unidos, son zonas sísmicas, más que todo la costa, al igual que Japón, parte de Nueva Zelanda, Filipinas, ¿no? Son zonas donde se encuentra el mayor potencial geotérmico, ¿no? Y para eso, pues, hacemos un pequeño resumen para poder entender este contexto, ¿no? ¿Qué nos dicen, no? La energía geotérmica en el mundo es más abundante a lo largo del cinturón del fuego del Pacífico y en otras áreas donde las placas tectónicas de la Tierra se juntan o se separan, ¿no? Cuando se juntan es cuando se chocan y cuando se paran, pues, como las dorsales oceánicas, se van alejando, ¿no? Y van creando fisuras donde también tenemos los volcanes marinos, ¿no? Luego, el Perú cuenta con un gran potencial de recursos geotérmicos para la generación de energía eléctrica. Asimismo, es uno de los países de Sudamérica con mayor potencial geotérmico para el aprovechamiento de este tipo de energía renovable. ¿Qué hacemos? No aprovechamos, ¿no? O sea, no lo aprovechamos teniendo este gran recurso bajo nuestros pies, ¿no? Tal vez entiendo por qué aún muchos no se familiarizan con esta energía, ¿no? A comparación de la solar y la eólica. Porque entiendo que la parte tanto de la solar y la eólica es parte superficial, en cambio la geotérmica tiene que ver mucho con ciencia de la tierra y la parte superficial también, ¿no? Con las instalaciones. Es como que más completa, ¿no? Viene dos ciencias, ¿no? Ciencia de la tierra y la parte superficial de que son los componentes de construcción. Luego tenemos en este caso ya nos vamos acuerdo al mapa del IGMET, ¿no? Las 6 regiones que hasta el momento el IGM ha establecido, principalmente en la cordillera de los Andes, asociada a los volcanes, y tenemos pues gran presencia de aguas termales y fumarolas en la zona sur, poco en la zona centro y en la zona norte, ¿no? Que nos dice, ¿no? Que el Perú tiene más de 500 fuentes termales distribuidas a lo largo de todo su territorio, de acuerdo al mapa geotérmico. El Perú cuenta con 6 regiones geotermales, ¿no? Cajamarca, La Libertad, Callejón de Huaylas, el número 2, Churín, el 3. Todos conocemos Churín, ¿no? Que no hemos ido a Churín a pasar vacaciones, otra vez de campamento, otra vez una visita escolar, ¿no? O académica. Luego tenemos la Central y el eje volcánico que está compuesto por Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Es el principal donde tiene mayor de 700 megavatios ya conocido de potencial geotérmico, incluso un poco más. Y luego tenemos la región número 6 que es Cusco y Puno, ¿no? Como vimos al inicio, este es digamos, un plate de convección, ¿no? Asociados a volcanes, como vimos,
que es muy más conocido en el Perú, pues, y estudiado por el IGEMET, ¿no? Es el más resaltante hoy en día en los estudios del IGEMET, junto, digamos, con el plan maestro de la geotermia realizado con el JICA, más enfocado en la zona del sur, ¿no? En el plate de convención. Luego tenemos la Amazonía peruana, ¿no? Mucho se pregunta al explorar el potencial geotérmico, ¿cómo lo hacemos, no? O sea, si ahí en la selva no hay volcanes, como muchos profesionales les escucho decir, oye, pero ¿cómo hay geotermia? No veo volcanes, veo puros árboles, ahí no existe geotermia, ¿no? Mejor hay que poner una planta solar o tal vez una planta nuclear o una eólica, ¿no? O hay que deforestar para generar biomasa. Pero no, ¿no? Acá vamos a entender por qué en la Amazonía peruana, asociada a lo que es el play de conducción, existe la geotermia. ¿No? Y por eso nosotros nos centramos en la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana desde 1971, ¿no? Dado esta explotación de hidrocarburos, se ha generado valiosa información que revela el potencial geotérmico, ¿no? Los lotes más conocidos que hoy en día vemos o escuchamos tal vez en las noticias es el lote 8 y el lote 192, ¿no? Distribuido en la región amazónica, principalmente en el departamento de Loreto. Y bueno, acá nuevamente nos encontramos con el potencial geotérmico, ¿no? Estudiado por el IGMED y también por el Ministerio de Energía y Minas, y vemos los puntos donde han sido explorados y también manifestado de manera superficial, ¿no? Los famosos afloramientos. Pero vemos que en la Amazonía peruana no hay este inicio de potencial geotérmico, ¿no? Entonces pueden decir, no, en la Amazonía no hay geotermia. Entonces acá vemos, pues, debido a la exploración petrolera, pues tenemos ya pozos petroleros perforados y tenemos las temperaturas, ¿no? Los registros de temperatura en fondo de pozo. Y como vemos acá, la gradiente geotérmica en esa zona, ¿no? Llega a los 42 grados Celsius aproximadamente en las zonas de color rojo. Y como sabemos y recordamos al inicio, leímos que la gradiente promedio a nivel global va entre 25 y 30. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gradiente geotérmica acá presenta una anomalía, ¿no? Digamos, detectable, y por eso tiene, digamos, un flujo caliente. A veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, o algunos sean de la Amazonía, cuando viajan de Lima a Quitos, a Ucayali, ¿no? Llegan a esa zona, sienten el bochorno tanto de día y de noche. ¿Por qué? Porque abajo del subsuelo tenemos una fuente de calor enorme, ¿no? Ahorita lo vamos a entender el por qué, ¿no? Entonces, en la Amazonía peruana, gracias a la explotación de hidrocarburos, tenemos, gracias a sus reportes estudiados, porque prácticamente son más abocados al descubrimiento de petróleo, pero haciendo énfasis al sistema geotérmico de la ecosistencia de hidrocarburos y salmuera caliente, pues existe un enorme potencial geotérmico. Bueno, acá solamente para resumir, sí es una serie de estudios de sísmica, ¿no? Lo voy a mencionar, no voy a abarcar mucho. Sísmica solamente es como un registro, ¿no? Que se hace del subsuelo, así como tal vez cuando vas al médico, te hacen rayos X, te pasan, ¿no? Ciertos aparatos para poder ver qué es lo que tienes. Igualmente, una sísmica es para ver cómo se encuentra la estructura del subsuelo. Luego, los geólogos pues hacen el estudio con extracción de núcleos, extracción de muestra para ver cómo está compuesto, digamos, el subsuelo, ¿no? ¿Qué tipo de rocas hay? ¿En qué periodo geológico también se dio? ¿En el terciario, cretáceo, jurásico, triásico, pérmico? ¿No? Son años geológicos. Y bueno, después tenemos que ya en la Amazonía peruana se tiene más de cientos de pozos exploratorios para el descubrimiento de petróleo, y también se tiene reportes geofísicos, ¿no? Donde claramente vemos también hasta anomalías presentes en la región amazónica. Y bueno, acá tenemos, como vimos, ya la estructura geológica de esa zona, y pues lo asociamos con la cuenca de Antepaís de un sistema geotérmico, como vimos, el de conducción. Tenemos la zona de recarga, tenemos la roca de reservorio, tenemos la roca impermeable y tenemos la fuente de calor. En este caso es el cráton amazónico, conocido como la petrotermia. Entonces, en esta zona coinciden los hidrocarburos y la salmuera caliente, ¿no? Es decir, la geotermia.
Entonces tenemos esta representación ya geológica que es ya muy conocida, ¿no? Entre los profesionales de ciencia de la Tierra y vemos pues que esta formación, pues, protuberancia del crackton se le conoce como el arco de Iquitos y pues mayormente los reservorios de petróleo y salmuera caliente se encuentran en el Cretáceo. Luego en esa zona, como vemos, tenemos pozos inyectores, pozos productores y también tenemos muestra de fluidos. Acá, por ejemplo, vemos la producción de agua y la producción de petróleo, que es la rayita negra. Y vemos que hay mayor cantidad de producción de agua que producción de petróleo. Luego se hace un análisis de estas aguas en cabezal de pozo y vemos que la temperatura va en promedio entre 95 a 100 grados Celsius. Entonces, ¿se puede usar estos pozos de petróleo o inducir que existe energía geotérmica en la Amazonía peruana? Claro que sí, porque ya vimos el diagrama del Lindar y podemos deducir que se puede aprovechar esta agua para uso directo y para generación de energía eléctrica. Igualmente, acá tenemos otro mapa, tenemos acá el arco de Quito, como ya vimos la sección estructural, y también tenemos el arco de Contaya, que se encuentra en Ucayali. El arco de Contaya y el arco de Yavari, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en el arco de Contaya, hacemos la sección estructural de la cuenca Ucayali en este caso, y pues vemos que también presenta el basamento del crackton, anomalías geológicas, donde hacen que la temperatura cuando el agua se infiltra gane calor y se deposite en los reservorios geotérmicos. Por ejemplo, un afloramiento en esa zona tenemos el río hirviente del Amazonas. No sé si muchos habrán conocido, ya se está haciendo famoso, el río hirviente del Amazonas, conocido como Tichao, Tipichay, creo, o el otro que era el Mayantayacu. Tiene dos nombres, pero mayormente se le dice como el río hirviente del Amazonas. Luego acá tenemos también que en esa zona es una zona petrolera y tenemos que la producción de agua y petróleo, ¿no? En este caso, por ser un campo tal vez joven, por ejemplo, el que más está más cerca es uno del lote 95, pues vemos que el incremento de agua se va dando debido a la extracción de petróleo, ¿no? Y con el tiempo se va a volver de esta forma, ¿no? Como vimos anteriormente. Bueno, ¿cómo tenemos la historia geotérmica en el Perú? Pues ya se tiene más de 40 años, ¿no? De la inserción de la geotermia, el estudio geotérmico en el Perú, ¿no? El IGEMET, que es el Instituto Geológico Minero, que estudia, pues, ¿no? Estas fuentes, tiene en su cartera esta carpeta de geotermia, hizo el inventario de fuentes termales. Luego, con organismos internacionales hizo la exploración geotérmica en el norte y sur del Perú entre 1970 y 90. Luego sacaron la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos en 1997, como podemos ver acá, la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, la ley número 26848. Y luego se comenzó a realizar el proyecto GA21, Evaluación de Recursos Geotérmicos en el Perú, en conjunto con el JICA y el Ministerio de Energía y Minas, lo cual sacaron el Plan Maestro. Luego, el Ministerio de Energía y Minas sacó la ley de la promoción de generación eléctrica de las renovables. Nuevamente se evaluó el reglamento de la ley de geotermia y justamente con el JICA sacaron ya el plan maestro final, ¿no? De desarrollo de la geotermia, lo cual el IGM actualmente sigue trabajando con eso. Y bueno, se dio inicio de las autorizaciones de exploración a empresas privadas en el 2011, ¿no? El IGB viene capacitando a profesionales en geotermia en el extranjero, porque en el Perú todavía no hay una escuela o hay profesionales que conocen del tema, y pues la ley orgánica de geotermia se ha ido modificando con reglamentos, ¿no? Luego el IGMET en el 2015 creó el Centro de Investigación Geotérmica, hicieron nuevamente la modificación de reglamento, la ley de recursos geotérmicos, y pues sucedió una serie de conferencias, estudios de exploración superficial y nuevamente con la modificación del reglamento. Sin embargo, ya con muchos profesionales de la mano hemos venido trabajando en el caso de la región Loreto, demostrando, ¿no? Eh, científicamente que existe un potencial geotérmico en la Amazonía peruana, donde se hizo modificar la ordenanza regional número 013 de 2024, ¿no? Del gobierno regional de Loreto, el 9 de julio de 2024, la persona a quien le habla junto con profesionales de la región, lo cual incorporamos la geotermia en su matriz energética, ¿no? Tal vez temas de lobbies,
pero sin embargo sé que en el futuro va a ser de gran ayuda. No va a ser de gran ayuda haber incorporado la energía geotérmica en la región Loreto. Bueno, ¿cuáles son los retos y oportunidades ustedes como la rama estudiantil y futuros profesionales en electricidad? Pues sabemos que tenemos el índice de competitividad a nivel regional en el 2025 y una de las regiones más pobres en el Perú es Loreto, Ucayali y Puno, ¿no? Ahí por ahí un poco no se queda atrás lo que es Madre de Dios, ¿no? La Amazonia y San Martín, ¿no? Pero son regiones de zona roja, ¿no? Son menos competitivos, que quiere decir hay alta pobreza, mala educación, mala salud, malas infraestructuras, no hay conexión de la red eléctrica como podemos ver acá, ¿no? Entonces reciente, ¿no? Mapa de conexión en el COES, vemos que en Loreto, Ucayali y Madre de Dios no existe. Y si, digamos, nosotros queremos generar, muchos están optando por ejemplo, autoconsumo, ¿no? Paneles solares, incluso han puesto ya varias plantas, lo cual no han sido eficientes de acuerdo a los últimos informes que he revisado, y esas plantas funcionan con grupos electrógenos de diésel, ¿no? O residual, ¿no? Que ayudan en el caso y no pueda suplir estos paneles solares, intervienen lo que son los grupos electrógenos, ¿no? Pero sabemos ya con los estudios que teniendo una planta geotérmica a partir de acá, esta región puede mismo extender sus redes eléctricas, ¿no? Incluso después conectarse con el sistema interconectado de electrificación nacional, ¿no? Igual Ucayali y Madre de Dios, ¿no? Y igual, ¿qué más, no? Que en Loreto pues se encuentra el 50% de las áreas naturales protegidas, por eso generar biomasa no es la apropiada, ¿no? Pero sí puede ser la parte del biogás, ¿no? Con los desechos, digamos, de las regiones, así como lo hace la empresa Petramax, ¿no? Hace la gestión apropiada de los residuos sólidos con los orgánicos de la basura, pues a través de las gestión municipales y pueden obtener biogás y generar energía eléctrica. ¿No? Y lo otro, pues, la geotérmica ayudaría mucho para las comunidades locales, reducción de emisiones contaminantes, diversificar la matriz energética y fomentar la economía regional, ¿no? Porque con electricidad podemos generar bienes y servicios y el desarrollo de una región, incluso del país, ¿no? Bueno, lo otro también tenemos que ayudaría mucho a las energías renovables actuales, como hoy en día vimos, ¿no? Debido a la ruptura del ducto. La parte de la matriz energética tuvo un gran cambio desde el día 2 de marzo, ¿no? Principalmente está por recursos hídricos, que abarca el 70% al 5 de marzo del 2026, y luego tenemos parte de Dilce, ¿no? Que va a ser, digamos, el reemplazo del gas, que ahorita está en el 2%, ¿no? Y la solar y la eólica que vienen incursionando en un promedio de 5,9 la solar y 4,6 la eólica, ¿no? Entonces vemos que dependemos mucho de estas dos fuentes energéticas, la térmica y la hidroeléctrica. En este caso ya vimos que falló el ducto, vamos a consumir un combustible de alto costo, incluso los precios marginales de la energía llegó, de acuerdo al COES, 500 soles por megawatt hora generado, ¿no? Entonces es demasiado, ¿no? Y pues si digamos que estemos en época de estiaje o sequía, como ya ocurrió cuando vimos, ¿no? Que el Amazonas se estuvo secando, incluso las reservas también se estuvo secando del embalse y comenzó a disminuir, ¿no? Entonces acá necesitamos incorporar más la matriz energética geotérmica, nuclear, dependiendo en dónde queremos poner. Yo, de acuerdo con la nuclear, pero en la zona costera, más no en la Amazonía, porque cómo vamos a gestionar esos recursos radioactivos, así sean modulares pequeños, necesitan su gestión residual y enterrarlos no sería la forma adecuada. ¿Por qué? Porque hay una fuente de calor que puede hacer reacción, ¿no? Con esos residuos radioactivos. Lo otro, porque hay una gran variedad de flora y fauna, imposible. Y lo otro, que el único camino para llegar a la Amazonía es saber mediante medio aéreo y fluvial, ¿no? Y cualquier vertimiento pues, sería un daño grave al ecosistema. Entonces, lo otro tenemos lo que son los aprovechamientos de los pozos, ¿no? Se pueden transformar pozos petroleros existentes, como vimos, en fuente de energía geotérmica. Acá tenemos un caso en Alemania, un pozo abandonado, y pues podemos hacer un pozo productor, como vemos es de color rojo, y luego un inyector, ¿no? Y a través de un intercambio de calor, aprovechar la energía que se cede
para poder generar energía eléctrica o hacer aprovechamiento del uso directo de la geotermia. Como vemos acá, por ejemplo, tenemos de un reservorio petrolero, entra agua, petróleo y gas a 95 grados Celsius. Se trata, el fluido entrega o cede su energía a un fluido secundario motriz y pues se vuelve vapor y genera la turbina y un generador genera electricidad y nuevamente se condensa y sigle y repite el ciclo, ¿no? Todo es un ciclo cerrado y como vemos el fluido o el fluido en conjunto sale a una menor temperatura, ¿por qué? Porque cede su temperatura al fluido secundario en el ciclo binario, ¿no? Lo otro también que ya ayudaría a disminuir los riesgos de los proyectos, ya no sería de un riesgo alto porque ya se conoce que en esa zona hay un alto potencial geotérmico y los costos también bajarían, ¿no? Lo otro también que podemos usar son los bonos de carbono para estos tipos de proyectos que nos ayudan a reducir el financiamiento de la inversión. Lo otro, otra forma de aprovechar los pozos es a través de la bomba de calor geotérmica para calefacción y refrigeración. Tenemos de dos modos, digamos calor caliente y luego inyectamos, ¿no? Y ese calor comienza a ceder a lo que es al ambiente, ¿no? Y al espacio. Y nuevamente puede ser otro que es concéntrica, ¿no? Se extrae calor de forma céntrica y luego se reinyecta de manera ya que una vez cedido su calor, ¿no? Y vemos que depende mucho de este tipo de proyecto de la gradiente geotérmica, ¿no? Que sea en promedio mayor o igual a 30 grados Celsius por cada kilómetro, ¿no? Que es la gradiente geotérmica promedio a nivel global. Bueno, ¿por qué podemos o sería necesario instalar una planta geotérmica en Iquitos? Porque ya tenemos, digamos, los reportes que nos dejan las operadoras petroleras. Tenemos acá el arco de Iquitos, como vemos, tenemos el cartón amazónico, y esto está a 990 metros, incluso a 1 kilómetro en promedio, y pues eso ayudaría pues a reducir los costos de perforación, debido a que ese es uno de los, digamos, mitos o realidades que enfrenta la geotermia que eleva los costos, ¿no? Y el costo nivelado de la energía se eleva por esto, ¿no? Debido a las profundidades a perforar. Sin embargo, en la Amazonía existen profundidades pequeñas que resultarían viables. Se hizo registro sísmico, como ya vimos, y acá vemos un mapa de calor, ¿no? Que en esta zona se centra una gran cantidad de calor, ¿no? Ya se existe un pozo exploratorio Canatari 128, que fue exploratorio por la empresa Gran Tierra, ¿no? Lo dejó en abandono. Y con eso se tuvo, pues, este registro sísmico y se estuvo el análisis de que en Iquitos se encuentra un enorme potencial geotérmico debajo de nuestros pies, aproximadamente a 1 kilómetro. Y bueno, ¿y qué se podría hacer, no? En ese arco de Iquitos, también en el arco de Contaya, pues aprovechar, extraer el fluido caliente, reinyectarlo, aprovecharlo para un intercambio de calor, para hacer calefacción, agua caliente sanitaria, el ciclo binario para generar electricidad, ¿no? Importante este recurso porque es sostenible y ofrece soluciones limpias y sostenibles, ¿no? Y ayudaría también a evitar los conflictos sociales. Ustedes ya como parte de la superficie que les toca, la parte de electricidad, pues sé que en esta parte ustedes aprovecharían de la mejor manera para llevar electricidad a zonas remotas y alejadas que no están conectadas al sistema eléctrico nacional. Incluso ya con el tiempo, el futuro, haciendo ustedes un análisis más profundo, van a poder optar que con esto se puede conectar de una manera más fácil al sistema eléctrico nacional, ¿no? Bueno, el otro, en este caso de impacto ambiental y social, pues se puede hacer promoción de investigación, fomentar la educación en geociencia, impulsará la innovación de energía geotérmica, e incluso para obtener la producción de hidrógeno verde, ¿no? A través de la planta geotérmica que se tenga instalada y utilizar los créditos de carbono para poder ayudar a a la inversión inicial del proyecto. Lo otro, el desarrollo sostenible, iniciativas sostenibles generan empleo y reducirán la pobreza energética en regiones altoandinas y también amazónicas. En este caso, por ejemplo, la creación de un invernadero y también utilizando la venta, los créditos de carbono, incluso también para la extracción de minerales, puede ser litio, oro, lo que uno vea que sea la mejor forma de aprovechar ese recurso y la concentración del mineral que se tenga en grandes cantidades. Entonces se puede aprovechar, sí. Y lo otro son las bombas de calor geotérmica, ¿no? Tanto para calefacción y refrigeración, ¿no?
y pues son proyectos multidisciplinarios, grupo de profesionales. Y pues estos proyectos geotérmicos pueden impulsar el desarrollo económico en comunidades locales y rurales. Bueno, los beneficios de la energía geotérmica pues son una fuente inagotable, ¿no? Funciona las 24/7, ¿no? Se basa en utilizar el calor del subsuelo, lo que le permite un uso sostenible a largo plazo, no depende del clima, no depende de baterías. Y pues lo otro, pues, que opera a 365 días del año y así y asegura un suministro energético fiable. En el caso nosotros hubiéramos tenido ya una fuente geotérmica, no hubiéramos dependido del gas, ¿no? La preocupación se acaba la reserva, será que puedas reincorporarse en 14 días, pero ¿qué pasaría si se acaba el gas? Seguiríamos quemando diésel, seguirían subiendo los costos marginales, pero con la geotermia se hubiera mantenido una estabilidad, ¿no? Luego el bajo impacto ambiental, pues tiene un bajo impacto ambiental ya que no emite gases de efecto invernadero, pero no quiere decir que sea cero, ¿no? Son casi nulas, ¿no? Y contribuye a la reducción de la huella del carbono. Casi nula es cercana a cero, ¿no? Y acá podemos ver un mapa geotérmico global, pues donde sabemos, por ejemplo, que en la cordillera de los Andes es donde, o en el anillo el cinturón del fuego del Pacífico, que comprende toda esta zona de la costa, así como también la parte de Japón, Nueva Zelanda, ¿no? Vemos que hay mayor cantidad de potencial geotérmico. Incluso, por ejemplo, en los Crackton, ¿no? Acá Estados Unidos tiene el Crackton norteamericano, que contiene un gran potencial geotérmico, y acá también, pues, el Perú, junto con Brasil y Colombia, tiene un gran potencial geotérmico, ¿no? Que no es aprovechada, no es estudiada, es desconocida, pues se tiene que concientizar a los profesionales, ¿no? De interés en este tema. Y acá también vemos el Crackton africano, ¿no? Lo otro, pues, los desafíos para la GTR hoy en día, los altos costos iniciales, como mencioné, de exploración y perforación son elevados debido a las profundidades que se tiene que llegar en la geotermia convencional, como podemos ver en la imagen, ¿no? Asociada a volcanes. Lo otro, la falta de políticas, ¿no? Se requiere políticas, implementar más leyes, ¿no? Que incentiven la inversión en energías geotérmicas sostenibles, también aludiendo, pues, a los lobbies, ¿no? Digamos, de este tema. Lo otro, la conciencia social, ¿no? La sensibilización sobre los beneficios de la geotermia es crucial para su aceptación pública y a las comunidades explicarles que la geotermia es esencial para su beneficio, para su desarrollo, ¿no? Y también va a generar puestos de trabajo. La infraestructura limitada, ¿no? Existe poca infraestructura técnica y experiencia en proyectos geotérmicos en el país. O sea, en el Perú no hay muchos profesionales, escaseamos de profesionales de energía geotérmica porque más está enfocados en la parte de solar, eólica y biomasa, ¿no? La sensibilidad ambiental, pues la preocupación por el impacto ambiental exige consulta y educación en las comunidades, ¿no? Como antes, tal vez se vertía el agua extraída a los ríos, pero en este caso ya la tecnología avanzó y todo es reinyectado. Bueno, ya para culminar, termino con esta frase inspiradora que menciona lo siguiente, ¿no? Si queremos ciudades más limpias y resilientes, tenemos que mirar más allá del sol y del viento. La respuesta también está bajo nuestros pies, ¿no? Y pues gracias por su atención y pues cualquier cosa me pueden encontrar en el LinkedIn como Francis Cuestas, mi correo personal y pues si tienen alguna duda en contactarme o preguntarme, estoy atento. Gracias. Eh, Muchas gracias, ingeniero, por la conferencia que ha sido brindada el día de hoy. Estuvo muy interesante y bueno, en esta oportunidad tengo dos consultas en el chat que quisiéramos hacerle en este momento. De repente son algo breves y bueno, la consulta de Marcos Gonzalo es la siguiente. ¿Cómo se compararía el costo de incorporar geotérmica al CEIN frente a otras alternativas de expansión de la matriz energética peruana? Bueno, ya ese es un tema ya más relevante que pues tenemos que ir viendo con los especialistas, con las políticas de esas áreas, ¿no? Porque en fin ellos son los que deciden qué tipo de energía va o no va, ¿no? Entonces hay más que todos ven el costo nivelado de la energía, ¿no? En caso pues de la solar, sabemos que actualmente en el Perú su costo nivelado de energía
aborda entre los 25 a 35, digamos, dólares por megawatt generado, en el sentido porque, digamos, depende mucho de la ubicación geográfica, ¿no? No, digamos que un costo es distinto el de la costa con el de la sierra y de la selva, ¿no? Por el tema logístico. En este caso, incorporar pues al CEIN, tal vez la geotermia, como no se tiene mucha infraestructura, digamos, de tendido eléctrico, va a dificultar, ¿no? En caso de Arequipa, pues, que es la zona donde está más cerca al sistema eléctrico interconectado nacional, podría ser, ¿no? Pero sí tendría que tener sus políticas y sus regulaciones, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, una siguiente consulta de Wilder Quispe es, ¿cuánta potencia, energía eléctrica, se puede generar mediante la geotérmica? Bueno, eso va a depender mucho de cuándo queremos generar. Por eso puse estas imágenes, por ejemplo, en la parte de atrás, esta es una central geotérmica de 25 megavatios y puede ir escalando. Acá tenemos otra de 25 megavatios, claro, que parecen iguales, pero esos se van adicionando, se van complementando. Vas creando de 25, de 50, ya vas sumando 100 megavatios. Incluso antes de eso se hace un estudio para ver cuánto potencial se puede tener en el subsuelo. Incluso ya IGM, por ejemplo, arrojó ya resultados en la parte sur que se puede obtener más de 3000 megawatts de energía, ¿no? Por energía geotérmica, ¿no? Y en la selva también, ¿no? Se tiene un gran potencial, haciendo los cálculos respectivos, se tiene un potencial de más de 1000 megavatios, lo cual podría suministrar, ¿no? La demanda eléctrica que requiere la región. Ok, ingeniero, muchas gracias. Y bueno, una última consulta personal que le tuviese en esta oportunidad. Yo soy, por ejemplo, del departamento de Cajamarca y bueno, tengo entendido de que existe un centro turístico que son los Baños del Inca en este caso, que son centrales térmicas. Ujú. Y al igual que en Cajamarca, existen en otros lugares centrales térmicas que son aprovechadas netamente para el turismo. Usted ha mencionado que esto también podría aprovecharse para crear recursos energéticos en zonas que tienen poco acceso en ese aspecto a la generación energética o la electricidad, como se dice, ¿no? Entonces, ¿se podría hacer este tipo de estudios considerando de que a veces la población u otras cosas u otros proyectos de ley limitan un poco esto? Entonces, ¿cómo es que se podría acceder a ese tipo de estudios? ¿Qué se podría hacer para poder dar a entender que se podría como que viabilizar este tipo de proyectos y poder esto tratar de resolver algunas problemáticas en cuanto a esto de la energía en zonas rurales o con poco acceso? Bueno, sí, acá tiene que ir de la mano a la academia porque si vamos por el lado político, como le dije, ¿no? O sea, a veces los lobbies impiden desarrollos de proyectos que sean beneficiosos para el Perú. O sea, ellos son los que, pues, quieren como que inducir qué proyecto va, qué proyecto no va, ¿no? De acuerdo a sus intereses personales. Pero sin embargo, pues una forma de incentivar estos proyectos es haciendo investigación, presentando papers, haciendo un proyecto semillas junto con el COSITET, demostrando que este tipo de proyectos es viable, ¿no? Entonces, si en Cajamarca sí también hay un potencial geotérmico, justo hay un profesional de Cajamarca, ¿no? La Universidad Nacional de Cajamarca que está impulsando la geotermia en Cajamarca, ¿no? Ya se tiene un aprovechamiento que es la balneología, en este caso los baños termales del Inca, que se puede utilizar como turismo, lo cual puede generar ingresos, pero aparte también pues, se puede utilizar para secado de frutas, extracción de minerales ecológicamente, generación de energía eléctrica a través del ciclo binario y un sinfín, ¿no? Luego esos sistemas se pueden conectar al sistema interconectado eléctrico nacional, ¿no? Entonces, es importante conocer también las normas existentes, ¿no? Trabajar con esas, ver cómo podemos nosotros aportar, ¿no? Usted que son los futuros profesionales en la parte eléctrica, pues ya ir viendo estos temas, ¿no? Como han visto una deficiencia, ¿no? En la matriz energética con la ruptura del ducto, no vamos a esperar que surja otro evento y nuevamente pues ocurre un colapso, ¿no? Felizmente se rompió, digamos,
un tramo, pero imaginemos que se hayan roto en varios tramos y depender de un ducto, pues no es factible, ¿no? O sea, con nosotros como país no es factible y aparte que no se está haciendo exploración para descubrir más reserva de gas, ¿no? Y de petróleo, entonces por ese camino andamos mal. Entonces, como ustedes son, digamos, los futuros profesionales en esta área, en la parte, pues, ¿no? De las instalaciones superficiales, que de hecho que van a tener que trabajar con parte de profesionales de ciencia de la Tierra para hacer un proyecto en conjunto y completo, pues le crean, ¿no? Les queda, pues, ustedes impulsar, así como en su momento les mencioné en láminas atrás, se vino trabajando con los profesionales de la región y pues pudimos sacar esta normativa de la ordenanza regional, incluyendo la geotermia, ¿no? En su matriz energética. Tal vez no sirva ahora o no sea, por ejemplo, utilizada por el tema del lobismo, pero sé que en el futuro va a ayudar bastante, ¿no? A las nuevas generaciones que se vienen y contar con este reglamento, considerar a la geotermia en su matriz energética va a traer inversión y le va a ayudar, ¿no? Tal vez no pueda ser acá un año, 2 años, pero puede ser acá 5, 10 años, pero le va a ayudar, ¿no? Porque que ya se incentivó, se, se concientizó a la población, a los profesionales, se fue a hacer charlas y pues de manera académica y científica, pues lo cual es ellos quedaron agradecidos con el tema de incorporar la geotermia en su matriz energética en el sentido de hacer proyectos a futuro como el hidrógeno verde. Como sabemos, por ejemplo, que ahorita el gas natural no llega en esas regiones, no tienen que tenderse ductos, peor cuando digamos, se crea el proyecto de ley del hidrógeno verde, se comienza a producir. La única región que no va a tener hidrógeno verde es esa zona, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer proyectos de gran envergadura, porque de hecho que puede ir de la mano con la energía solar que se viene desarrollando en esa zona, pero necesitamos energía que pues ayuden a industrializar una región, ¿no? Un país, ¿no? Entonces sería de importante en este caso ustedes que se incentive con investigación, hay bastante investigación, incluso pueden empezar por hacer bombas geotérmicas, como ya lo vienen desarrollando otras universidades de otro país de Sudamérica, ¿no? Como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Y Brasil ya se está incorporando en el desarrollo de este tema, ¿no? Un proyecto en conjunto con ciencia de la tierra, mecánica, electricidad y hacer un estudio, ¿no? En conjunto. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. De verdad ha sido una conferencia interesante. Es un placer haber escuchado esta conferencia acerca del potencial geotérmico que existe en el Perú y sobre todo los retos que aún existen y todo lo demás que aún siguen ambigüedad, siguen una curiosidad de que nosotros podamos seguir impulsando este tipo de investigación y que como estudiantes también nos empecemos a interesar por esta parte del sector energético, ¿no? Bueno, le agradecemos Ujú. infinitamente a nombre del capítulo de la IEEE SUNAC. Es un agrado haber compartido con usted. Esperamos próximamente también compartir de repente otras conferencias, capacitaciones y todo lo demás que nosotros desarrollamos en nuestro capítulo. Le agradecería, por favor, que deje de compartir su pantalla y a los participantes que puedan encender sus cámaras, por favor, para poder tomar algunas fotografías. Algunas personas de las que puedan, como parte de alguna evidencia que nosotros hemos desarrollado esta conferencia. A añadir también de que esta conferencia ha sido grabada y próximamente durante este transcurso de este tiempo o a partir de mañana será publicada en nuestras redes sociales, tanto Facebook, LinkedIn y Instagram. En Facebook se va a transmitir todo esto, en LinkedIn e Instagram algunas fotografías y demás. Nos pueden encontrar como IEEE PES UNAC. Les agradecería por favor bastante. Mencionando entonces sus cámaras. Un segundo. Y por favor, alguien más por ahí que pueda encender. Chicos.
Ya tengo aquí algunas capturas. Igual, agradecer, como les dije, a todos los participantes, en especial al ingeniero Francis Cuestas. Esto ha sido todo por el día de hoy en esta conferencia. Espero que les haya servido de mucho interés, que les haya de alguna manera contribuido al nivel de investigación, al nivel de conocimiento que nosotros podamos tener y a reforzar sobre todo esto. Muchas gracias a todos los participantes. Eso ha sido todo por hoy. Y bueno, a nombre del capítulo de la IEEE Personal, esto queda concluido. Gracias. Ya, gracias.